tanto, tenemos claro, los arreglos de C son estructuras que nosotros vamos a denominar estáticas, versus las listas en Python vamos a considerar las estructuras dinámicas, cuya sintaxis de acceso a cada uno de esos elementos es bastante similar, no la misma, pero similar. ¿A qué me refiero? Que en Python, si yo tenía una lista que se llamaba, no sé, A, y quería acceder al elemento que se encontraba en la posición n, yo ponía a sub n, ¿cierto? Entre paréntesis de corchete n. De la misma forma vamos a trabajar los arreglos. El concepto de arreglo es una estructura de datos que almacena bajo el mismo nombre o variable una colección de datos del mismo tipo. Otra diferencia que tenemos con Python es que en las listas en Python yo voy a tener enteros, reales, string, char, cualquier cosa podría formar parte de una lista. Ahora, en C no. Y en C, si yo digo que va a haber un arreglo que es de tipo entero, solo puede contener elementos de tipo entero. No puede contener ni reales, ni char, ni strings. Es mucho más restrictivo. ¿Por qué? Porque nuevamente se es compilado y necesita decirle a una cosa estática el tamaño que debe tener para almacenar esos datos. Los arreglos se caracterizan por almacenar los elementos en posiciones contiguas de memoria. Otra cosa interesante a recordar. Recuerden que yo les mencioné que el lenguaje C, para almacenar un entero, debería reservar 4 espacios de memoria. ¿Se acuerdan eso? Cuando yo decía int número, en el fondo lo que estaba ocurriendo es que yo estaba reservando 4 bytes para almacenar un número. Ojo, que no eran 4 dígitos, sino que eso lo llevaban a los dígitos binarios y todo ese cuento que vimos la semana pasada. Pero definía 4 bytes. Y esos 4 bytes es los marcaba, los dejaba reservados y decía, aquí está la variable número. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando yo defino un arreglo? Un arreglo voy a definir un nombre y varias posiciones contiguas que deben tener un tamaño del tipo de datos que yo acabo de definir para ese arreglo. Si yo declaro un arreglo, por ejemplo, que va a tener 10 posiciones y es de número entero, entonces él va a ir a buscar a la memoria el espacio físico disponible como para poder reservar 10 posiciones de memoria que contengan enteros. En el fondo estoy reservando 40 bytes. ¿Por qué? Porque cada una de esas necesita 4 bytes. Por lo tanto, necesito una zona de 40 bytes que tiene que estar disponible para mí y yo la voy a dejar marcadita. Nadie más la puede tocar. Esa es la idea. ¿Qué me digo esto? Ya. 5 posiciones contiguas de memoria. Eso es lo que tenemos que. O sea, la cantidad de, perdón, no 5, la cantidad de posiciones contiguas de memoria. Del punto de vista sintáctico, es similar a la lista. Vamos a tener tipos de arreglos que se van a llamar unidimensionales, vectores, que en rigor son las listas teóricas, y vamos a tener arreglos bidimensionales, que para nosotros se llaman matrices. Aquí tenemos que acercarnos mucho más al concepto de vector y matrices que hay en matemática. ¿Qué es una matriz? Un arreglo rectangular de números, ¿se acuerdan? Y que yo podía acceder a ellos por fila y columna. ¿Qué es un arreglo unidimensional? Es un vector. ¿Y qué era un vector en matemática? Un conjunto de elementos que también los podía acceder por su posición física dentro de la estructura. Esa es la idea. Por lo tanto, vamos a tener estructuras unidimensionales y bidimensionales. Arreglos. Generalmente, nosotros vamos a hablar ahora de ya la terminología propia del informático. Está claro que los libros nos van a hablar de arreglos unidimensionales, arreglos bidimensionales, pero en la práctica, cuando uno está trabajando ya y hablando, habla de vector y matrices. Cuando hablo de matrices significa que tengo fila y columna. Cuando hablo de vectores tengo solamente una posición. ¿Cómo se definen eso? Si ustedes miran acá, ahí estoy declarando yo un arreglo de 10 enteros que se va a llamar n. Por lo tanto, voy a tener n sub 0, n sub 1, n sub 2, n sub 3, hasta llegar a n sub 9. N sub 10 no, ¿por qué? Porque se comienzan a contar desde cero. Recuerden eso. En Python, en informática siempre
comenzamos a contar desde cero, algo raro. Eso es un arreglo de 10. Por lo tanto, al hacer esta simple instrucción, lo que está ocurriendo es que en la memoria el sistema operativo va y busca inmediatamente y dice, a ver, son de tipo entero. Por cada entero yo reservo 4 bytes y me dice que son 10. 10 por 4, 40. En el fondo va y busca donde hay 40 bytes contiguos. Ya, y cuando los encuentra, él los deja marcaditos y dice, oye, esta cosa de aquí para adelante ya están reservados y se llaman N. Además, los voy a dividir en grupos de A4. Y dentro de cada uno de esos grupos de A4 yo voy a dejar un elemento. Eso es lo que está ocurriendo cuando él declara un arreglo. Por eso es importante entender eso. A diferencia de las listas, recuerden cuando yo creaba una lista la creaba nomás, pero no le indicaba en Python cuántos elementos iba a tener. Pero acá sí, porque tengo que reservar esa posición. Y después, todo el trabajo que hay para accesar, para rescatar, para operar estos elementos es el mismo que usábamos en Python. Por ejemplo, n sub i, dependiendo del valor de i, le va a asignar un 0 a esa posición. Eso es lo que está ocurriendo acá. Si yo quiero eliminar un valor o cambiar un valor, le asigno ese. Si quiero rescatar un valor, lo trabajo por el subíndice. El problema es, ¿qué pasa si yo me equivoco, por ejemplo, acá? Y en lugar de decir menor que 10, digo menor o igual que 10. Estaría accesando el elemento número 11, que no pertenece a mi arreglo, que no había sido reservado. Y por lo tanto podría tener cualquier cosa que viene a continuación de ese elemento. Ojo con eso. Vamos a probar todo esto. Si esta cosa aquí hay que entrar a probar nomás. Vamos a crear uno nuevo. Esto lo habríamos probado en Linux. Bueno, en realidad yo tengo Linux acá, así que no es drama. Esto es Linux en el fondo lo que estoy trabajando. Vamos a ir a arreglar esto. Dato include, ¿cierto? Main. Este tiene que ir hacia allá. Voy a eliminar todos estos comentarios nomás primero para que no me entorpezcan la claridad de lo que yo quiero mencionar. Fíjese lo que vamos a hacer acá. Estoy ordenando nomás esto para que quede bonito. Y voy a eliminar el último comentario nomás para que no se vea feo. Ya, ¿qué es lo que hace este programa? Miren. Este programa generamos el main, ¿cierto? Creamos aquí, reservamos 10 posiciones de memoria de tipo entero. En el fondo estoy reservando 40 bytes. Voy a crear una variable i que es la que me va a recorrer el arreglo. Ojo con eso. Esta variable i me va a recorrer este arreglo. Para eso vamos a usar el for. El for ya lo analizamos y lo estudiamos en la clase pasada. Estoy eliminando unos blancos ¿no? Que se ven feos. Ya, ¿qué es lo que ocurre acá? En primer lugar, declaro 10 variables. Eso es lo que estoy declarando en teoría. Que se van a llamar n y las voy a poder identificar por su subíndice. Voy a declarar otra variable i, que también es de tipo entero, y ese i va a partir en 0. Le voy a indicar que llegue hasta el anterior al 10 y que vaya incrementando de 1 en 1. Cada vez que pueda, incremente de 1 en 1. Por lo tanto, la primera vez aquí, n sub 0, le voy a asignar el valor 0. Y así sucesivamente. N sub 2, N sub 1, N sub 2, todas le voy a asignar el valor 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Lo único que estoy haciendo con esto es lograr
limpiar mi arreglo, mi memoria, es decir, inicializarlas, asegurarme que no hay ninguna basura en esos datos. Recuerden lo mismo que nos pasaba con las variables que yo había mencionado anteriormente, es que si las reservaba, yo reservaba la variable, pero no sabía el valor que tenía. Esto lo podemos probar. Miren. Voy a comentar esto, comentar completamente toda esta zona y voy a imprimir al tiro. Este ejercicio de acá, la segunda parte, ¿qué es lo que hacía? Oye, parte nuevamente el i de 0, llega hasta el menos 10, hasta el anterior al 10, y ándate de uno en uno, y aquí escribe con ese enmascaramiento 5 caracteres, y con ese otro enmascaramiento 13 caracteres, el valor que tiene la posición iésima, obviamente partir 0, 1, 2 va a estar el i, y el contenido que tiene esa posición. Como yo no he ejecutado esto porque está como comentario, en el fondo he reservado y he mostrado lo que estaba reservado. No le he asignado ningún valor. Si yo esto lo ejecuto, me tira eso. Fíjense. Me dice que la posición 0 hay un 0, en la posición 1 hay un 0, en la 2 un 0, en la 3 un 0, en la 4 un 0, en la 5 y la 7 un 0. Pero en la 8 hay ese valor. En la 9 está ese otro valor. Chuta. Entonces yo necesitaba sí o sí eliminarla. ¿Y qué pasa si yo decía, aquí pongo igual 0? Pasó lo mismo, nada más. Entonces algo está ocurriendo. Entonces estoy obligado, si yo quiero asegurar de que no hayan datos, entonces estoy obligado efectivamente ahora a limpiar primero. Le asigné a todos el 0 y ahora sí todos tienen un 0. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si me equivoco acá y en vez de eso pongo menor o igual? Y ejecuto otra vez. No me da error, pero no estoy leyendo los 10 valores, estoy leyendo 11 valores. Y al valor número 11 le asigno eso. Chuta. Y si yo había reservado menos. ¿Y qué pasa ahora? Por ejemplo, si aquí yo me equivoco y limpio una zona de memoria que no estaba siendo reservada por mí. Ojo con eso. Y ahí me da una especie de elemento valor nomás. Después aborta. Termina. Algo pasó. Algo pasó en ese instante. ¿Por qué? Porque estoy modificando una zona de memoria que no la había reservado y por lo tanto a lo mejor la tenía reservada para otras cosas. Ojo con eso. Esas son las cosas que los arreglos hay que entender. Así que los voy a pedirle que ustedes le echen una mirita a todos estos documentos que están acá, los prueben así tal cual como yo he probado esto que está acá, entendiendo qué significaba resolver eso. Ahora, ¿cómo puedo inicializar un arreglo mediante una lista, entre comillas? Sí, también. La lista es esta. Y deberían haber 10 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se comienzan a numerar de la 0. Lo que hace esto es lo mismo que yo, n sub 0 igual 32, n sub 1 igual 27, n sub 3 igual 64, y así sigo sucesivamente. Lo puedo hacer rápidamente. ¿Cuándo puedo hacer esto? Cuando conozco los elementos de la lista. Si no conociera los elementos de la lista, no lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Inicializarlo con múltiplo de 2. Aquí hay un ejemplo nomás. Multiplico por 2 nomás. Con valores leídos del teclado. Ojo con eso. Con valores que voy a leer del teclado. Es decir, voy a leer 10 valores y que me lo ingresen desde el teclado. Ahí el truco es ese nomás. El mismo scanf. Y muestra los datos. ¿Cómo trabajo una matriz bidimensional? Bueno, hay matrices tridimensionales por si acaso. Pero eso ya escapa de nuestro control. Bidimensional. Fila-columna. Se declara de una manera similar así. Voy a declarar una matriz llamada M, que debe contener puros enteros, es decir, cada elemento va a ocupar 4 bytes, de 3 filas y 4 columnas, es decir, 4 por 3, 12. 12 elementos va a tener. Y el tamaño que va a ocupar ese es de 12 por 4. 12 por 4 es 48.
Por lo tanto, voy a reservar en el fondo con esto, no estoy reservando una zona, estoy reservando 48 bytes de memoria. Y esos 48 bytes no están de manera cuadriculada, sino que están de manera totalmente lineal, porque la memoria, les dije yo la semana pasada, es lineal, no es un cuadriculado. La memoria es lineal y tiene una dirección de memoria como las casas nomás. Esa es la idea. Obviamente que para recorrer una matriz bidimensional necesito una variable que me vaya controlando la fila y una variable que me vaya controlando la columna, que es bastante similar a lo que nosotros en Python hablábamos de una lista de listas. ¿Se acuerdan? Ese es el mismo concepto. Acá están los dos subíndices y aquí estamos inicializándola. El elemento que se encuentra en la fila I y en la columna J le vamos a asignar el 0. Obviamente deben ser dos for anidados. El for J es el que hace que yo me desplace a través de las columnas y el for I hace que yo me desplace a través de las filas. Esto es fundamental que lo conozcan ustedes y lo vayan probando, por eso se los dejo escrito acá. Es fundamental porque todo lo que vamos a ver ahora en la estructura de datos tiene que basarse y trabajar con arreglos. No existen las listas, pero yo debo crear la lista. Pero la lista, ¿cómo la voy a crear? La debo crear o como un arreglo o como memoria dinámica, punteros. Entonces, sí o sí, necesito que ustedes manejen estos conceptos que están acá. Por eso los dejé aquí de esta forma. Aquí ahora cómo mostramos en pantalla los datos, cómo los mostramos por lo matricial, como quieran ustedes. Cómo inicializamos a los elementos mediante una matriz, de la misma forma que hacíamos en el vector. Pero ahora cada fila va a ir encerrada entre paréntesis de llave. Esa es una fila o dos filas. En el fondo fila 1, o sea fila 0, perdón, fila 1 y fila 2. Y en cada uno de ellos va a contener 4 elementos. Por lo tanto, esto es una matriz de 3 por 4. Está claro. 3 filas y cada fila tiene 4 columnas. 3 por 4. Esa es la manera de trabajar. ¿Cómo se trabaja con los valores leídos al teclado? De la misma forma. De aquí es... Este es un ejercicio más como mostrar un histograma. Está interesante. Y después vamos a ver el tema de las funciones. Aquí la clase de día era eso, un poco lavar el cerebro con el tema de Linux, de que hay que trabajar otras estrategias, otros lenguajes y otros sistemas operativos. Y finalizar, como lo hicimos ayer con la clase de ayer, con el tema de los arreglos, para pasar a las funciones y el paso de parámetros. Y con eso ya paramos lo que es el lenguaje C y empezamos con la materia tradicional. Así que la próxima clase ya estaríamos finalizando con el tema del lenguaje C y por eso he sido tan pesado decirle que se tienen que poner las pilas y empezar a probar estas cosas. Así que, o si no, estamos mal. Profe, entonces Estamos mal, después mal. del lenguaje C, ¿qué seguiría? Eso está acá. Eso significa que ni siquiera han visto lo que... No, sí le he echado un vistazo, pero no me acuerdo. Claro, lo bajo encima. Viene, primero que nada, hay que saber el lenguaje C porque si no, no podemos ejemplificar nada. Ese es el tema de fondo, número 1. Por eso estamos partiendo acá. Después viene ahora utilizar notación asintótica para comparar algoritmos y determinar su calidad. Es decir, yo voy a tener varios algoritmos que están escritos en lenguaje C y voy a necesitar que ustedes me midan su tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución real en segundos como tiempo de ejecución teórico en cantidad de instrucciones que se van a ejecutar. A eso le llamamos nosotros notación asintótica y tiene que ver con todo el tema de la complejidad algorítmica. Eso es fundamental. Y para eso estamos analizando algoritmos. Los algoritmos van a venir todos escritos en lenguaje C. Todo lo que es algoritmia generalmente se ejemplifica en lenguaje C. Y después de eso viene cómo implementamos estas estructuras de datos lineales que no existen en C, que no existían en ningún lenguaje, y que gracias a C se pudieron implementar en Python, en Ada, en cualquier otro lenguaje más. Vamos a ver cómo creamos las listas. Porque yo le he dicho, la lista y los arreglos no son lo mismo. Pero ¿puedo crear listas? Sí. Porque eso fue lo que hizo el caballero que creó Python. Tomó el lenguaje C, que solamente tenía arreglos, y a partir de él creó el lenguaje Python, que el lenguaje Python sí permite listas. Entonces, se pueden implementar. ¿Y cómo se implementan las listas? Usando arreglos, que es lo más básico y tradicional, o usando punteros. Y en el puntero es paso de parámetros por valor por referencia, que es lo que vamos a ver en la clase que viene de lenguaje C.
Después vamos a ver el concepto de pila, el concepto de cola, para terminar con árboles. Y esta es pura implementación y para esto necesitamos C. Por eso prefiero parar un poco acá, en el sentido de que va a ir madurando los conceptos de C, para que cuando lleguemos aquí a las implementaciones ya traigamos un bagaje. Y si no hacen los ejercicios, estamos mal. Si no intentan todo esto que yo les he mencionado, probar, vamos a estar mal. Después yo les voy a decir, quiero que prueben mi programa, no sé, quiero que midan el comportamiento que tiene el algoritmo de ordenamiento Quicksort en Windows y en Linux. Y el programa es el mismo. Entonces van a tener que ir a medir, van a tener que ir a meterse a algo de Linux. Esa es la idea, porque tenemos que comparar, tenemos que ver si efectivamente hay diferencias en el uso de alguna de las herramientas dado el sistema operativo. O será culpa del compilador, o será culpa de quién, de que mi programa era malo. Todo ese tipo de cosas son las que vamos a necesitar que ustedes se manejen. Ya, los dejo entonces. Les pido que en lo posible ustedes acá vayan al último documento, prueben todos estos ejercicios y vayan entendiendo, vayan haciendo pruebas, vayan entendiendo la sintaxis, porque todas estas notaciones, todas estas sintaxis después las vamos a estudiar. Vamos, cuando yo les diga después, efectivamente, vamos a analizar el algoritmo Quicksort. Algoritmo Quicksort en C. Ya, y ahí viene la explicación y después tendría que ver el Quicksort en C. Y ahí tenemos que entenderlo, aquí está. Usa un do while, tiene instrucciones. Y yo le voy a pedir ahora, modifíquenmelo, díganme cómo lo hace. Entonces hay que entender, vuelvo a repetir nuevamente, no van a escribir ustedes el Quicksort, sino que lo van a analizar. Pero para poder analizarlo necesitan saber ser, para poder entender qué es lo que está acá. ¿Se dan cuenta? Yo podría probar esto que está acá, sí, lo tiro acá, lo copio nomás. Pero eso no significa llegar y copiar y ustedes creen que yo lo voy a decir. Oye, ahí tienen el código, está en todas partes el código. Lo van a grabar y aquí le van a decir ahora este es quick.c y ahora lo van a ejecutar. La lista desordenada y ahora la lista está ordenada rápidamente. Uy, qué rápido lo hizo bien. ¿Cómo lo hizo? Bueno, analicemos el código. Analicemos código, jóvenes. ¿Tiene funciones? Sí, porque esta es una función QS. Tiene algunas instrucciones, tiene un do while. Yo voy a eliminar algunas de estas cosas para que no se me queden, no use tantas líneas. Ahí está el while, do while. Aquí hay un if. Ese if me gustaría que estuviera acá porque así es como lo hemos visto nosotros. Porque si no, me complica el entendimiento de esto. Fíjense que aquí está llamando a la función QS y es la misma función, es decir, el quicksort es recursivo. O sea, hay que entenderlo entonces. Acá la misma historia, después tenemos otros más. Tiene más funciones. Hay una función que se llama quicksort. Y aquí está recién el main. Y aquí está la lista de números que viene desordenada. Perfecto. Acá estoy viendo el sizeof, ¿se dan cuenta? Quiero ver cuántos elementos trae la lista desordenada. Todas estas cosas que ya hemos ido mencionando un poco con ustedes están presentes acá. Y está acá el código. De hecho, aquí habría que poner algunas instrucciones. Y si yo lo ejecuto, ordena rápidamente. Y fíjense aquí no le indiqué la cantidad de elementos, por lo tanto yo podría seguir agregando elementos acá. Y esto lo ejecuto ahora, igual funciona.
lo declaré vacío, pero aquí estoy captando cuántos elementos hay. El size of de la lista. Y eso lo divido por el tamaño de los enteros. Es decir, cuánto de esto dividido por el tamaño entero, voy a saber cuántos elementos tiene. Interesante, ¿eh? Interesante. Ya, eso quiero que ustedes... Eso es lo que nos depara el futuro. Así que ahora se pueden ir tranquilamente a tratar de instalar algún Linux